Hola, ¿qué tal? Desde La Habana reciba nuestro saludo. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de la semana correspondiente al lunes 26 de octubre de 2015. De inmediato comenzamos con algunos de nuestros principales temas de hoy a manera de titulares. Votará Asamblea General de la ONU resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Dictan conferencia sobre la multinacional Telesur en convención de la radio y la televisión. Participan 15 países del Caribe en taller internacional sobre gestión de riesgos y desastres. Ya comenzamos. La comunidad internacional se pronunciará este martes sobre el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos a Cuba. La tradicional votación en Naciones Unidas ocurre por vez primera tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. A pesar de algunas medidas ejecutivas del presidente Barack Obama, el grueso de la política del unilateral mecanismo continúa vigente. El fin de esa criminal política es esencial para la normalización de las relaciones entre ambos países. El proyecto de resolución que se someterá a votación en la Asamblea General reclama el levantamiento de sanciones impuestas por más de medio siglo, cuyos daños a la nación caribeña ascienden a 833.755 millones de dólares, considerando la depreciación de esa moneda frente al valor del oro. Durante el reciente debate de alto nivel de la Asamblea General, celebrado entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre, el tema del cerco norteamericano y su rechazo volvió a estar entre los más abordados por jefes de Estado, de gobierno y cancilleres. Casi 50 mandatarios hicieron alusión al bloqueo y a la necesidad de que cese, con intervenciones que incluyeron calificativos de anacronismo, injusticia, obstáculo al desarrollo, acto sin sentido, reliquia de la Guerra Fría y asfixia para el pueblo cubano. Esto se corresponde con los resultados históricos de las votaciones, pues la inmensa mayoría de las naciones han rechazado, en las 23 ocasiones anteriores que se ha puesto a consideración ante la ONU, la continuidad de la injusta política. El contexto actual condiciona el optimismo, pues luego de que el 17 de diciembre comenzara la normalización de relaciones, se han dado una serie de pasos para flexibilizar el bloqueo. Sin embargo, está en pie. Y como ejemplo se puede citar que recientemente el banco francés Crédit Agricole aceptó pagar más de $1.000 millones a diferentes entidades reguladoras estadounidenses para así zanjar un proceso en su contra por supuestas violaciones a las leyes de ese país contra Sudán, Irán, Myanmar y, precisamente, Cuba. Antonio Ernesto Guzmán, Cuba Visión Internacional. Y es noticia que la Convención de Radio y Televisión Cuba 2015 comenzó este lunes sus espacios teóricos con conferencias magistrales como la de la presidenta del canal multiestatal Telesur, Patricia Villegas. Más de 35 países participan en el foro que se celebra en el Palacio de Convenciones, donde convergen emisoras y televisoras públicas. Entre los ponentes destacaron el secretario general del programa Televisión Educativa Iberoamericana, Alberto Ferrer, y el presidente de la Red de Medios Comunitarios y Alternativos del Estado de Anzoátegui, Venezuela, Jesús Rodríguez. Durante el evento se presentaron nuevas tecnologías y su expoferia fue una oportunidad para actualizar el proceso inversionista de la televisión cubana, enfocado en culminar el paso de la señal analógica a la digital de alta resolución. También incluyó certámenes competitivos destinados a premiar las obras nacionales mejor logradas desde el punto de vista de sus valores éticos y estéticos, con el fin de estimular la participación de los realizadores y promocionar su trabajo. Según el director de la casa productora de la televisión cubana RTV Comercial, Joel Ortega, la expoferia se caracterizó por presentaciones que resaltan el quehacer de los medios públicos, los cuales tienen una lógica diferente a los comerciales. Hasta el próximo 30 de octubre, la convención reunirá alrededor de 250 especialistas y más de 100 delegados extranjeros. Susana Vélez, Cuba Visión Internacional.
Y también más de 15 países de la región del Caribe participan desde este lunes en el curso taller Enfoque y herramientas para la gestión de riesgos de desastres. El evento, que sesiona en el Hotel Palco de La Habana, es organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La cita tiene el propósito de integrar conocimientos y experiencias prácticas en tal vital actividad a fin de fortalecer la capacidad de las naciones del área para disminuir las pérdidas de vidas humanas, bienes económicos y daños al entorno ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos severos, sismos, epidemias y otros eventos. Especialistas de diferentes instituciones nacionales disertan sobre temáticas referidas a los principales peligros de origen natural para la región del Caribe, variabilidad y cambio climático, sistemas de alerta temprana y sus especificidades a nivel local, el desarrollo y la gestión de riesgos para reducir desastres, peligros de origen sanitario y tecnológico y la educación ambiental comunitaria, así como la participación ciudadana en la gestión de riesgos, entre otras. Como miembro de la Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil y del Comité Especial de Desastres de la Asociación de Estados del Caribe, Cuba ha brindado en los últimos años asistencia técnica y ha ampliado las acciones de colaboración en esta materia con varios países latinoamericanos y caribeños. Idalma Moreno, Cuba Visión Internacional. Y mientras el presidente estadounidense ha lanzado varios llamados al Congreso para que levante las sanciones económicas, su administración sigue infligiendo multas a récord a las empresas internacionales que comercian con Cuba. Sobre el tema del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a la isla, el periodista y además especialista en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, Salim Lamrani, publicó sus apreciaciones en el sitio digital de la red de Al Mayadin. Conozcamos algunos de estos comentarios para precisamente conocer cómo investigadores de otras latitudes se acercan al tema. El periodista Salim Lamrani comienza su artículo haciendo alusión al discurso del presidente Obama el pasado 28 de septiembre de 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al decir de Lamrani, el presidente Obama hace una constatación lúcida sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, al afirmar que durante 50 años Estados Unidos aplicó una política que fracasó en mejorar la vida del pueblo cubano, que todavía existen diferencias, pero que se abordarán ahora estas cuestiones mediante relaciones diplomáticas. Más adelante, Lamrani refiere que las declaraciones de buena voluntad del presidente Obama, oficialmente favorable a la supresión de las sanciones económicas, no van seguidas de actos. El profesor francés explica que la situación es peor aún porque la Casa Blanca sigue aplicando con absoluta severidad su política hostil, incluso en sus aspectos extraterritoriales, mofándose de las reglas elementares del derecho internacional. Ejemplo de esto refiere la multa de 694 millones de euros que el banco francés Crédit Agricole debe pagar por realizar, entre otros, transacciones en dólares con Cuba. Se trata de la cuarta multa más importante impuesta a una institución financiera por Washington. El investigador Salim Lamrani subraya que es el presidente Obama y no el Congreso quien tomó esa decisión, en singular contradicción con el discurso ante las Naciones Unidas de optar por un enfoque basado en el diálogo, el entendimiento cordial y el respeto del derecho internacional. No es la única contradicción del inquilino de la Casa Blanca. En efecto, como jefe del Poder Ejecutivo, Barack Obama dispone de todas las prerrogativas necesarias para desmantelar la casi totalidad de la red de sanciones económicas sin necesidad del acuerdo del Congreso. Solo hay 3 sectores que Barack Obama no puede tocar sin la autorización del Congreso, refiere el profesor: el turismo ordinario a Cuba, permiso para adquirir materias primas alimenticias en el mercado estadounidense a crédito, y no puede autorizar que las filiales de las empresas estadounidenses ubicadas en el exterior mantengan relaciones comerciales con la isla. A criterio del investigador francés Salim Lamrani, Barack Obama es el presidente estadounidense que ha tomado las decisiones más avanzadas en el proceso de acercamiento con Cuba al restablecer las relaciones diplomáticas y consulares y al adoptar algunas medidas limitadas que flexibilizan las sanciones. También es quien ha tenido el discurso más lúcido sobre la política exterior de Washington hacia La Habana, reconociendo el fracaso de un enfoque basado en la hostilidad. Sin embargo, recalca Lamrani sus acciones castigadoras hacia empresas internacionales, así como su reserva en tomar las medidas necesarias para desmantelar el estado de sitio económico, contradicen sus declaraciones de principios y suscitan la incomprensión de la comunidad internacional. Rosy Amaro, Cuba Visión Internacional.
Y acercándonos de inmediato a otros temas de nuestra actualidad, el presidente de Namibia, Hage Geingob, recibió a la viceministra de Comercio Exterior e Inversiones de Cuba, Eliana Núñez, encuentro que patentizó los fuertes nexos de amistad existentes entre ambos países. Núñez viajó a Namibia para asistir a la primera reunión del grupo binacional implementado por los presidentes de ambos países con el fin de impulsar las relaciones de colaboración económicas y comerciales. Durante el intercambio en el cual participó también el embajador cubano en esa nación, Giraldo Mazola, el presidente namibio evaluó este primer paso y las medidas para que haya chequeos operativos sobre la marcha de cada aspecto analizado. Este novedoso mecanismo pretende colocar los vínculos de colaboración económicos y comerciales al nivel de las excelentes e históricas relaciones que caracterizan a ambos gobiernos y entre la SWAPO y el Partido Comunista de Cuba. Núñez, quien regresó a La Habana este domingo, visitó en su estancia en la nación africana centros de producción cárnica y las fábricas de cervezas namibias. Cuba y Namibia establecieron nexos diplomáticos el 21 de marzo de 1990 y en la actualidad mantienen colaboración en el ámbito del comercio, la educación, la cultura, el deporte, la construcción y en particular la salud, sector en el que más de 1.300 cooperantes han prestado servicios desde que inició la ayuda médica en 1991. Por su parte, la contribución educacional, que comenzó en 1978, ha permitido que más de 1.000 jóvenes de esa nación del sur de África se formen en Cuba. Lizeth Febles, Cubavisión Internacional. Y el horario normal en Cuba será restablecido el próximo domingo 1 de noviembre, según anunció la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía. A la 1 de la madrugada del domingo 1 de noviembre deben atrasarse 1 hora las manecillas de los relojes, con lo cual quedará implantado el horario normal en todo el territorio nacional. La decisión del cambio del horario de verano constituye una práctica internacional que reviste una gran influencia en el ahorro de energía eléctrica a partir de un mayor aprovechamiento de la luz solar. Este año correspondió hacerlo el domingo 8 de marzo, por lo cual a las 12 de la noche del sábado 7 del mismo mes fueron adelantadas 1 hora las manecillas de los relojes para poner así fin al horario normal vigente desde el 2 de noviembre de 2014. La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía surgió adjunta al Ministerio de Energía y Minas para dar cumplimiento a los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución en materia energética, aprobados en 2011 en el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Su función radica además en la fiscalización y control de los portadores energéticos, entre ellos la electricidad y el combustible, mediante un cuerpo de inspectores. Y hacemos ahora nuestra primera pausa en este servicio informativo. Vamos a acercarnos al pronóstico del tiempo durante las siguientes jornadas. Ya saludo al doctor José Rubiera. Adelante, doctor, bienvenido. Sí, como no, gracias. Bueno, les comento que comenzamos esta semana con muy buen tiempo en Cuba y también en buena parte del Caribe occidental. Otras partes tienen chubascos y lluvias, como pueden apreciar ustedes ahora. Hay aquí zonas de lluvia en Yucatán, también en Guatemala y en Honduras, también en Panamá y en la costa norte de América del Sur y en las Antillas Menores. Pero fíjense, aquí hay muy buen tiempo. Y claro, hay un frente frío débil en el Golfo de México que va a avanzar muy lentamente, pero no va a afectar a Cuba. Lo vamos a tener en la Florida, en el estrecho de la Florida, quizás incrementando un poco de 24 a 48 horas la nubosidad, sobre todo en la costa norte del occidente de Cuba, nada más. Y entonces tenemos que la sensación térmica, observen cómo ha variado. Hace tan solo unas pocas semanas teníamos todo esto de color rojo como está aquí, el sur de las Antillas Menores, con más de 40 grados de sensación térmica. Sin embargo, ahora está entre 37 y 36 grados de sensación térmica, que es en realidad un tiempo bastante agradable, quizás ligeramente cálido por la tarde. Y bueno, las condiciones que tenemos de temperatura y de lluvia para el occidente del país en los principales destinos turísticos es de que lluvia prácticamente ninguna. Tendremos sol abundante, unas pocas nubes. Las temperaturas pues altas, incluso las mínimas un poco frescas a veces, 22 grados, pero llegan hasta 26 en las zonas de playa. Y en cuanto a las máximas, pues llegarán hasta 32 grados Celsius para el miércoles. Hay una ligera tendencia a subir. Para la parte oriental de Cuba, los principales destinos turísticos muestran un tiempo bastante similar, con sol abundante, muy buen tiempo y temperaturas que llegan, eso sí, hasta 33 grados para el miércoles, quizás 34 en algunos lugares.
Mañana amanecerá en la capital de Cuba, La Habana, a las 7:32 ante meridiano. El sol se pondrá 6:55 pasado meridiano. Mientras que en la ciudad de Santiago de Cuba amanecerá 7:03 ante meridiano y el sol se pondrá 6:32 pasado meridiano. Con la luna ya en la fase de luna llena y avanzando hacia la próxima fase, el cuarto menguante, que se alcanzará el día 3 de noviembre. Mis amigos, y hasta aquí el tiempo caribeño en Cuba Noticias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Gracias por ofrecernos el estado del tiempo. Le esperamos mañana. Y la Oficina Nacional de Estadísticas informó que más de 2,6 millones de turistas visitaron Cuba en lo que va de año. La cifra representa un crecimiento del 18% en el arribo de vacacionistas extranjeros. En el periodo, el número de turistas internacionales ascendió a 2.595.179. Además, se sumaron otros 28.691 visitantes en calidad de excursionistas, incluidos los viajeros a bordo de cruceros. Tradicionales mercados emisores aumentaron su presencia en Cuba al comparar las cifras actuales con el cómputo de enero a septiembre de 2014. El incremento se evidenció en turistas de países como Canadá, Alemania, Inglaterra, México. Entre los países en ascenso figuran también Haití, Costa Rica, Japón, Israel, Irlanda, Polonia, Australia, España y Venezuela. El Ministerio de Turismo en la isla dispone de más de 60.000 habitaciones. A esto se une además las capacidades de hospedaje en espacios creados por las familias. Para el año 2016, según el plan de desarrollo del sector, se sumarán más de 13.000 nuevas habitaciones, principalmente en polos turísticos de sol y playa, señalan datos de ese ministerio. Y hacemos de inmediato una segunda pausa en este espacio informativo. Vamos a enlazar nuestra señal con el estudio de Zona Deportiva. Allí me acompaña el colega José Luis Basulto para adelantarnos algunos de sus principales títulos deportivos de esta emisión. Adelante, Basulto, bienvenido. Muchísimas gracias, un cordial saludo para ustedes. Con mucho gusto les adelanto algunos temas informativos que vamos a ampliar hoy en Zona Deportiva. Estaremos hablando de la destacada actuación de la cubana Omara Durán en el Campeonato Mundial de Atletismo para Discapacitados en Doha, Qatar. También de la medalla de bronce que obtuvo un judoka cubano en el Campeonato del Mundo categoría juvenil. Y otra noticia importante, la actuación de Leinier Domínguez en el torneo de clubes de ajedrez en Europa. Y hay otra noticia también destacada: el desempeño de los luchadores cubanos en la Bundesliga de Alemania. Son algunas de las informaciones que vamos a ampliar hoy en Zona Deportiva. Los invito a que nos vean. Será hasta la próxima. Gracias, Basulto, por establecer este contacto en vivo con nuestra emisión. Efectivamente, te esperamos dentro de solo minutos. Y seguimos hablando ahora sobre el impacto del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, pero en la esfera de la cultura, que sufrió un crecimiento respecto a igual periodo del pasado año. Y es que en la esfera de la música muchas son las afectaciones en la comercialización discográfica, las presentaciones en vivo y además los derechos de autor. Que los sonidos de Cuba lleguen al mundo y sean disfrutados a plenitud en todos los continentes es hoy uno de los mayores retos de nuestros creadores y de las agencias musicales que los representan. Sin embargo, el camino se torna difícil ante un bloqueo económico que persiste en cerrarle sus puertas. La Agencia Cubana de Derechos de Autor Musical trabaja hoy de manos atadas. Encargada de representar a más de 11.000 creadores, enfrenta aún el reto de que algunos de ellos busquen amparo en sociedades extranjeras por las limitaciones del bloqueo. Muchos autores cubanos ponen la administración de sus derechos en sociedades extranjeras para que ellas puedan administrar los territorios con los cuales la DAN, por razones del bloqueo, no puede gestionar. Dígase territorio de Estados Unidos, dígase territorio de Puerto Rico, sus demás territorios que administra Estados Unidos, y también con México. El bloqueo económico dificulta además el intercambio con otros mercados sonoros como Colombia, Francia, Suiza, países donde existe una alta demanda de nuestras producciones musicales. Que hay sociedades de autores, sobre todo en América Latina, que sus bancos, por donde hacen sus transferencias financieras, pertenecen a compañías y bancos americanos, norteamericanos. Y por ahí esas sociedades de autores se dificulta mucho que nos manden el dinero, no nos pagan.
Los derechos de los autores cubanos se ven afectados directamente por estas leyes. Herederos de Matamoros, Benny Moré, Ignacio Piñeiro y compositores cubanos como Israel Rojas y Osmani Espinosa son algunos de ellos. En primer lugar, dejan de ingresar su dinero. La utilización de la música. 1926 y el actual mandatario Raúl Castro 5 años después. El líder cubano también aparece en el álbum titulado Amigos, junto a otras fotografías de García Márquez con Woody Allen, Carmen Balcells, Luis Buñuel, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Graham Greene, Milan Kundera y Pablo Neruda, y en el álbum Gabo con presidentes departiendo con Bill Clinton y Mikhail Gorbachev. La figura de García Márquez como amigo de Fidel es algo sobre lo que se ha escrito mucho, pero no se ha profundizado, afirmó a F. Gabriela Polit, profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas, al afirmar que los archivos hay que verlos con calma y que pueden dar lindas sorpresas. García Márquez formó parte del grupo de periodistas que fundó la agencia de noticias cubana Prensa Latina poco después del triunfo de la revolución en 1959. El archivo personal de García Márquez no solo contiene un rico material gráfico con el líder revolucionario, sino también libretas con anotaciones inéditas sobre sus viajes a Cuba, además de un discurso y 3 artículos mecanografiados por el propio Fidel. En 2008, Fidel calificó una visita de García Márquez y su esposa Mercedes Barcha como las horas más agradables desde que enfermó en 2006. En entrevistas y artículos, Gabo alabó siempre la inteligencia política de su amigo, su instinto y su curiosidad infinita, al tiempo que lo acompañó a discursos, fiestas y eventos. Los momentos más lindos de esa relación, que traspasó la camaradería y se convirtió en una amistad a prueba de fuego, quedaron desde esta semana al descubierto con la apertura de su archivo personal en Texas. Ramada Narcos, Cuba, Visión Internacional. Y ocupa titulares hoy en nuestra emisión el inicio de esta segunda edición de la Convención Internacional de Radio y Televisión Cuba 2015. Para conocer un poco más sobre estos primeros eventos teóricos, vamos a enviar nuestra señal hacia el Palacio de Convenciones de La Habana con la periodista Dianit Flores. Adelante, Dianit, bienvenida. Sí, gracias. Efectivamente, les comento que en horas de la mañana de este lunes 26 de octubre se inauguró aquí en La Habana la segunda convención de radio y televisión, a la cual asisten más de 100 invitados extranjeros de 35 países de los 5 continentes, junto a los delegados cubanos, quienes hasta el próximo día 30 debatirán temáticas afines a los medios de comunicación masiva. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Danilo Sirio, y la conferencia inicial la ofreció el historiador René González sobre el cuidado del medio ambiente y la difusión de la historia en el audiovisual. Veamos una entrevista exclusiva que ofreciera para nuestro espacio Cuba Noticias. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy complejos de la humanidad, sobre todo con la globalización de valores culturales hegemónicos que trata de imponer el Estados Unidos precisamente como modelos de vida, como modelos culturales. Y en esta avalancha de imposición de modelos, cada país tiene el deber de viajar a su historia, viajar a sus raíces y analizar la historia de manera integral, tanto la historia cultural, la historia política, la historia económica, la historia social, y hacerlo de una manera objetiva, de una manera crítica, pero sobre todo adecuándolo a los lenguajes de la modernidad. Estamos viviendo tiempos de la revolución de las infocomunicaciones. Las nuevas generaciones son más adictas quizás a leer en red, a leer online, a las nuevas instrumentos de los medios, de los audiovisuales fundamentalmente, y hay que buscar la manera de comunicar, de hacer imbricar los lenguajes de la historia a sus destinatarios, fundamentalmente a los jóvenes. Los jóvenes están más necesitados que nunca, sobre todo los nuestros, si tenemos en cuenta la dinámica del proceso de la Revolución Cubana, sobre todo después de la caída del campo socialista, y una generación que ha nacido y ha crecido con impacto mediático y de información que muchas veces tergiversa la realidad de la historia que ha vivido nuestro país. Creo que es una obligación de historiadores y realizadores de todos los medios, sobre todo en la prensa, de buscar lenguajes idóneos para transmitir los valores que les interesa a nuestra nación, mantener en alto para salvar el proyecto de nación que nosotros que hemos elegido para nuestra patria.
Después de estas palabras, los invitamos a que sintonicen nuestros espacios informativos para que tengan más detalles de lo que acontece en esta segunda convención de radio y televisión que se extenderá hasta el 30 de octubre. Ahora devolvemos la señal a los estudios centrales. Sí, gracias Yanit por estos detalles. Efectivamente te esperamos en próximas emisiones con otras informaciones culturales. Contigo llegamos al final de nuestra emisión. Antes repasamos los temas que fueron titulares este lunes 26 de octubre de 2015. Votará Asamblea General de la ONU resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Dictan conferencia sobre la multinacional Telesur en convención de la radio y la televisión. Y participan 15 países del Caribe en taller internacional sobre gestión de riesgos y desastres. Y ya por hoy concluimos. Recuerde que usted puede seguir informándose a través de Cuba Visión Internacional. Si visita nuestro sitio en internet www.cubavisioninternacional.icrt.cu. También, si lo prefiere, puede localizarnos en nuestros perfiles de las redes sociales, en Twitter y Facebook, y dejar sus comentarios. Soy Javier Díaz y en nombre de mi equipo de realización le agradezco la atención prestada. Hasta entonces.